Buenos días, bienvenidos a estas jornadas formativas sobre los informes finales de proyectos de movilidad en el ámbito de educación superior, tanto de K131 de la convocatoria 2023 como eh, de K171 de la convocatoria 2022 y 2023. Eh, los micrófonos y las cámaras de los asistentes permanecerán apagados durante la sesión formativa. Así que las preguntas que tengáis podéis hacerlas a través del chat. Antes de empezar, quiero presentaros a las personas que van a participar en esta sesión formativa. Lola Martínez Pomet, jefa de Servicio de Movilidad de la Unidad de Educación Superior. Mi compañera Berta Parascaite, compañeros María Martín, Mario Gallego y Luis Barutel de asesor técnico docente de la Unidad de Educación Superior, y Miguel Ángel Nuevo Pérez, responsable de K171 en la Universidad de Valladolid, que nos contará un caso práctico en cuanto a preparación del informe final. Sin más, vamos a empezar con la primera parte de la sesión. Espero que estéis viendo ya la pantalla, la Sí, se ve, presentación. Sí, Fernando, sí. se Gracias. ve. La sesión se va a dividir en las partes que veis. En un primer momento vamos a ver los pasos previos a la presentación del informe final para evitar errores frecuentes. Luego trataremos de cómo cumplimentar y enviar el informe final, para finalizar con los procesos posteriores al envío del informe final y la evaluación del mismo. Y al final de la sesión habrá dos espacios para contestar las preguntas sobre el informe final de K131 y K171 que nos presentéis a través del chat. Empezando por los pasos previos para la presentación del informe final, para evitar errores frecuentes, la primera recomendación sería comprobar que el proyecto está actualizado en las diferentes secciones. Por ejemplo, en la sección detalles del proyecto, que es una sección de sobrelectura, es una sección que no podéis actualizar, pero si encontráis cualquier información que no correspondiera, debéis de comunicarlos para corregirla. En las secciones de organizaciones participantes y personas de contacto, recordaros que si fuera necesario actualizar algún dato de la organización beneficiada de los contactos, debéis notificarlo a la Agencia Nacional. En el caso de K131, esto no aplicaría a los socios del proyecto, es decir, a las instituciones de envío, que podéis actualizarlas directamente en el módulo de beneficiario. Y en el caso de K171, todas las instituciones de educación superior de terceros países no asociados al programa registradas en BM tienen que coincidir con las que figuran en el portal del ISES. Muy importante recordaros que aquellos centros que hayáis cambiado de representante legal antes de presentar el informe final, debéis solicitar el cambio a través de la plataforma Ulises antes de enviar el informe final, para evitar problemas posteriores en la admisibilidad del informe final por la firma. Entrando ya en la siguiente sección, en las actividades de movilidad, debemos revisar en primer lugar el campo de movilidad de larga duración en la movilidad de estudiantes. Recordar que tiene que estar marcado este campo en las movilidades que tengan una duración entre 2 y 12 meses, y no tiene que estar marcado en las movilidades entre 5 y 30 días, es decir, movilidades de corta duración. Cualquier error en no tener marcado, tenerlo marcado en el tipo de movilidad que no proceda, podría dar lugar a errores de cálculo o a que la movilidad permanezca en estado borrador por errores. Continuando con las actividades de movilidad, pasamos a continuación a la sección de apoyo a la inclusión y en concreto al campo de participante con menos oportunidades, que deberá estar marcado en todas las movilidades de estudiante y personal desde Canarias por región ultraperiférica, y en aquellas movilidades en donde proceda porque se den las condiciones definidas para que se considere participante con menos oportunidades. Y además, en los casos en que esa consideración de menos oportunidades implique la concesión de la ayuda adicional por esta condición, debéis marcar también el campo participante con una ayuda adicional de menos oportunidades que aparece en la sección de apoyo individual. Continuando con la sección de apoyo a la inclusión, en lo que se refiere al campo de apoyo a la inclusión para participantes, que se abre al marcar el campo de participante con menos oportunidades, recordaros que únicamente debe rellenarse cuando la Agencia Nacional haya aprobado una solicitud de ayuda de apoyo a la inclusión basada en gastos reales. Entonces,
insistir en que este campo, que por defecto aparece a cero, solo deberéis rellenarlos cuando tengáis una solicitud aprobada por la Agencia Nacional de Apoyo a la Inclusión para el Participante basada en gastos reales. Continuando con la sección de actividades de movilidad, en cuanto al campo de actividades de movilidad internacional que afecta únicamente a K131 y que aparece dentro de la sección desde Asia, este campo deberá estar marcado cuando el país de la organización de acogida sea un tercer país no asociado al programa o cuando el país de origen sea Ucrania. Y comentaros que en caso de que en las convocatorias de que se trata de estos informes finales 2023-2022 hayáis optado en movilidad internacional de estudiantes no financiar el apoyo para viaje, la forma de reflejarlo sería utilizar el campo ayuda de viaje no se requiere. Continuamos ahora con el campo de costes excepcionales que aparecería en los proyectos de K171 de la convocatoria 2022 y que solo debería rellenarse para reflejar los costes para cubrir pruebas COVID y en ese caso debería adjuntarse al informe final la copia de las facturas que justifiquen ese gasto. En cuanto a los países de acogida, tanto para K131 como K171, tener en cuenta a la hora de codificar los países ciertas cuestiones como por ejemplo que Corea del Sur deba aparecer como República de Corea y Corea del Norte debe aparecer como República Popular Democrática de Corea, asimismo que Puerto Rico deberá codificarse como Estados Unidos y que dentro del que el Reino Unido deberá usarse también para los territorios de ultramar o dependencias relacionadas con el Reino Unido, la corona británica, como son las Islas del Canal. Pasando ahora al informe del participante, que también forma parte de la información que aparece en la sección de actividades de movilidad. Recordaros de que en caso de que en el momento de presentar el informe final no se hayan recogido todos los informes de los participantes, se deberá incluir una explicación en el apartado discrepancias en el informe de los participantes del formulario del informe final. Y en este sentido, recordaros que las dificultades técnicas en las herramientas implicadas, como es el módulo del beneficiario o EU-Survey, que hayáis comunicado a la Agencia Nacional, son una razón válida para justificar la falta de algunos informes. Pasamos ahora a la sección de programas intensivos combinados. Esta sección únicamente aparece dentro de los proyectos K131, como ya sabéis. Y dentro de esta sección debéis revisar, por un lado, el estado del BIP, que sea completo, es decir, que se han cumplimentado todos los campos requeridos, los detalles, la lista de socios y sus papeles, la lista de participantes. Y en cuanto al número de participantes que se recojan, de participantes declarados, que se alcance el mínimo para ser elegible y, por tanto, mantener la financiación. En el caso de que hubiera diferencia entre el valor que aparece de número de participantes en la lista de VIPs y la propia lista de participantes que aparece al editar el VIP, deberéis revisar las movilidades que aparezcan en estado borrador en esa lista de participantes para, en ese caso, comunicárselo a la institución de envío y que ellos revisen y corrijan la movilidad para que pueda reflejarse correctamente y computar en la financiación. Pasamos ahora a la siguiente sección, que sería la de menos oportunidades. Como conoceréis los que ya habéis trabajado con estos proyectos, pues es una tabla con una lista de motivos para considerar menos oportunidades, donde tenéis que indicar el número de participantes en cada uno de los motivos y ese número tiene que coincidir con el número de movilidades que hayáis declarado en la selección de actividades de movilidad como menos oportunidades. En caso de que tengáis participantes a los que aplica más de una condición para menos oportunidades, solo podréis contabilizarlos en esta tabla en uno de los motivos. Tenéis la información sobre los diferentes motivos que pueden dar lugar a consideración de menos oportunidades para las dos convocatorias en el documento de información sobre financiación de los proyectos Erasmus Plus gestionados por el SEPIE, que en esta diapositiva tenéis los enlaces a las dos convocatorias. Ahora, en lo que es esta presentación, únicamente vamos a comentar brevemente 4 de esos motivos. El primero, el de discapacidades, que aplicaría en aquellas movilidades a las que hayáis marcado como menos oportunidades por tener concedida y certificada una discapacidad en grado igual o superior al 33% equivalente. En cuanto al motivo de barreras socioeconómicas, sería aquellas movilidades que hayáis marcado como menos oportunidades
por haber sido beneficiarios de una beca de estudios de carácter general de la Administración General del Estado para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores, o de las becas del Departamento del Gobierno Vasco. El detalle completo de, esta, de este perfil también lo tenéis en el documento que aparece abajo el enlace. Otro motivo, el de barreras geográficas, serían aquellas movilidades que hayáis marcado con menos oportunidades por estar matriculados en la Comunidad Autónoma de Canarias, que es en el caso de los proyectos G131, o en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y por último, en estos 4 motivos que os queríamos resaltar, en cuanto al motivo de diferencias culturales, aplicaría aquellas movilidades que hayáis marcado como menos oportunidades por tener la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional en España. Ahora no vamos a hablar en concreto de una sección, sino de una funcionalidad que recoge el módulo de beneficiario y que aparece disponible dentro de la sección de actividades de movilidad, que es la de revalidar las movilidades en el módulo de beneficiario. En este sentido, 3 cuestiones sobre esta revalidación. En primer lugar, después de cada nueva versión del módulo de beneficiario, como la que se ha desplegado hoy por los administradores de la herramienta, automáticamente se realiza una validación de las actividades de movilidad grabadas, lo que puede dar lugar a que después de una actualización del módulo de beneficiario cambien el estado de algunas de las actividades, incluso que pueda haber cambio de presupuesto. En esos casos observaréis que las movilidades pasan de las que tuvieras en estado completo pasan a borrador. Otra cuestión en cuanto a la variación de movilidades es que hay una funcionalidad disponible en la sección de actividades de movilidad que permite al beneficiario, en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto, comprobar la validez de los datos de las movilidades lanzando esta funcionalidad. En la guía de presentación de los informes finales, que ya está publicada en nuestra página web dentro de las convocatorias correspondientes, aparece detallado cómo lanzar esta funcionalidad, los resultados que podemos obtener y cómo actuar en cada caso. Y por último, en cuanto a esta funcionalidad, para poder enviar el informe final del proyecto será necesario que antes de hacer el envío revalidéis las movilidades en el módulo de beneficiario. Pasamos ahora a la sección del presupuesto del proyecto, para la información sobre el presupuesto declarado. En primer lugar, si observáis que hay una discrepancia o que no se está actualizando la información que aparece en la sección de resumen del presupuesto, pese a que hayáis hecho modificaciones en los VIPs o en las actividades de movilidad, habría 3 pasos que podéis seguir. En primer lugar, primero verificar la información en las actividades de movilidad y en los VIPs para ver si hay alguna movilidad que esté en estado borrador o comprobar que la información introducida es correcta. Si consideráis que la información introducida es correcta y que las movilidades y los gastos deberían volcarse en la sección presupuesto, el siguiente paso que podríais hacer es actualizar el presupuesto declarado pulsando el botón Acciones que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de módulo de beneficiario y seleccionando la opción Actualizar presupuesto declarado. Por último, si las 2 acciones anteriores no hubieran surtido efecto, podéis utilizar la funcionalidad que hemos comentado antes de revalidar movilidades declaradas. En la sección de presupuesto del proyecto hay unos pocos campos que son editables, el de apoyo organizativo, en algunos casos es de costes excepcionales por garantía financiera o costes excepcionales por gastos por COVID. Cuando se rellenen estos campos editables, para guardar la información debéis de pulsar el botón guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla de la sección presupuesto. Continuando con la sección de presupuesto declarado, en primer lugar, analizando los datos de abajo a arriba de cómo aparecen, en primer lugar, en cuanto al presupuesto total declarado, bajo ninguna circunstancia el presupuesto total declarado en el proyecto podrá superar el presupuesto total adjudicado. Si se presentara un informe con esa circunstancia, sería rechazado por la Agencia Nacional. Bajando a los siguientes espacios de información que aparece, en cuanto al apoyo a la inclusión, para las organizaciones debéis comprobar que, salvo que hayáis sido beneficiarios de una ayuda de apoyo a la inclusión para el participante basada en gastos reales, no debería aparecer información en esta parte del presupuesto. Y en caso de que apareciera información en esta parte del presupuesto y no tengáis la ayuda concedida, deberíais editar las movilidades afectadas y eliminar la cantidad que hubierais declarado en el campo de apoyo a la inclusión para el participante.
Continuando con el presupuesto, pasamos al apoyo organizativo. En primer lugar, vamos a ver en cuanto a K131, donde debéis introducir el importe máximo permitido de apoyo organizativo, que calcula la propia herramienta módulo del beneficiario, de acuerdo con las movilidades que habéis declarado, y que se deberá incluir la cantidad que calcula el módulo del beneficiario y que aparece en color de fuente azul justo debajo de la casilla de apoyo organizativo, salvo que debáis reducir este importe para cubrir transferencias por sobrecoste en algún tipo de actividad. Si introducís un importe superior al máximo permitido, aparecerá un mensaje de error y nos dejaría enviar el informe final. Y en el número de movilidades declaradas que toma como base para el cálculo del módulo beneficiario, solo se incluirán los participantes en actividades de movilidad. Eso quiere decir que en el caso de K131, los participantes en programas intensivos no se recogerían aquí, sino que aparecerían enumerados y contabilizados en la sección de programas intensivos. En cuanto al apoyo organizativo para K171, este campo en el que está haciendo 71 no es editable, ya que el presupuesto que se haya gastado además en alguna región se descontaría automáticamente del campo de apoyo organizativo, por lo que será necesario en este caso que dentro de la sección presupuesto accedáis a la pestaña de transferencias para comprobar la información que aparece en transferencias. Pasamos a continuación a los costes excepcionales para garantía financiera. Únicamente deberá rellenarse este campo cuando la organización beneficiaria, debido a la evaluación de la capacidad financiera, haya sido requerida por la Agencia Nacional para proporcionar un aval financiero antes de la firma del convenio de subvención. Y en este campo se indicarían los costes reales que se hayan aprobado en relación con esa garantía. Por lo tanto, si el convenio de subvención no es preciso de aval, no deberá de mantenerse a cero este campo. Continuando con el presupuesto, pasamos ya al desglose por los diferentes tipos de actividad de movilidad y los diferentes conceptos presupuestarios. Se puede desplegar o contraer la información utilizando los símbolos más y menos que aparecen a la derecha de ciertos ítems. Los totales de presupuesto declarado que aparecen estarían calculados en base a la información que se ha proporcionado en la sección de actividades de movilidad y no se pueden modificar en esta pantalla. Y cada tipo de actividad se despliega en los diferentes conceptos presupuestarios que corresponden por el tipo de actividad. En cuanto a transferencias presupuestarias, empezamos por K131. Cuando se produce un sobrecoste en uno de los tipos de actividad, estudios, prácticas, docencia o formación, es decir, que el presupuesto declarado en ese tipo de actividad supera al adjudicado, el beneficiario deberá, en primer lugar, valorar la justificación de transferencia de esa diferencia desde otro tipo de actividad donde dispusiera de remanente inutilizado del presupuesto adjudicado. Y si no contara con remanente en los otros tipos de actividad o este no fuera suficiente para cubrir el sobrecoste, deberá valorar entonces la justificación de transferencias de apoyo organizativo. Vemos en primer lugar las transferencias entre los diferentes tipos de actividad. Como decimos, si hay un sobrecoste en un tipo de actividad de movilidad y disponemos de fondos no utilizados en otro tipo de actividad, podemos justificar la transferencia de esos fondos para compensar el sobrecoste. La justificación se realizaría simplemente dentro del cuestionario del informe final explicando la transferencia en la sección Ejecución y Presupuesto, donde se incluye una pregunta específica sobre transferencia. Y recordaros que dentro de los posibles flujos de transferencia entre los diferentes tipos de actividad, las transferencias desde movilidad de estudiantes hacia movilidad personal está limitada al 10% del presupuesto adjudicado a movilidad de estudiantes. Pasamos ahora a explicar la transferencia de apoyo organizativo. Sería en el mismo cuadro de apoyo organizativo que aparece en la parte superior declarado, que aparece en la parte superior de la sección presupuesto. Y en caso de que hubiera transferencia de fondos para cubrir el sobrecoste de alguno de los tipos de actividad, lo que debíais de introducir es la diferencia entre el dato que calcula la herramienta, es decir, la cifra que aparece en azul debajo del cuadro, y el importe que necesitáis transferir. Se puede transferir hasta el 100% de los fondos adjudicados a apoyo organizativo hacia cualquiera de los 4 tipos de actividad de movilidad. Y, lógicamente, si no hay sobrecostes en alguna de las actividades de movilidad, no procede que se reduzca la cantidad calculada por BM de apoyo organizativo. Pasamos ahora a las transferencias entre partidas presupuestarias en K171. Para ver la información sobre estas transferencias presupuestarias deberéis acceder a la sección Presupuesto y a continuación a la pestaña Transferencias presupuestarias.
Pasamos a continuación al desglose presupuestario de los programas intensivos combinados, que solo afecta a K131. Si disponéis de financiación para VIP, habrá una sección en la sección presupuesto con información del presupuesto adjudicado, declarado y los detalles de cada VIP. En caso de que las instituciones socias de envío no hubieran podido codificar a tiempo las movilidades, deberíais explicarlo. Es decir, en el caso de que haya una discrepancia entre los asistentes que vosotros tenéis registrado como asistentes al VIP y la información que aparece en la lista de participantes de BM y en el número de participantes declarados de BM, si hubiera esa discrepancia tendríais que explicarla dentro del informe final. Y además, como se entiende que como beneficiarios tendréis un registro del número real de participantes en cada VIP. Si hubiera esa discrepancia, aparte de la explicación, sería necesario que en el informe final adjuntarais esos listados de asistentes para verificar eh, la incidencia que nos comentáis y cuál sería el resultado correcto del número de participantes. Por último, es posible transferir apoyo organizativo entre los diferentes VIPs, pero no es posible transferir fondos desde otros conceptos presupuestarios hacia VIPs. Y en la última parte que aparece en la sección de movilidad internacional en los proyectos K131, que es la de movilidad internacional, aparece reflejado como una barra azul de progreso, donde indica la parte del presupuesto máximo adjudicado que se ha declarado para movilidades internacionales. Si esta barra de progreso mostrara que se supera el 20% permitido, aparecerá un mensaje de aviso que no impedirá la presentación del informe final, pero que sí implica que deberéis de explicar en el informe final del proyecto el motivo por el que se ha superado ese 20% para que sea valorado por la Agencia Nacional. Esta sería la información en cuanto a los pasos previos. Paso ahora la palabra a mi compañera Lola Martínez Pomet para la información sobre cómo presentar el informe. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Todo bien, ¿verdad? Se ve bien. Sí, 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 Lola. sí, sí, todo Gracias. bien, correcto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por la asistencia, dadas la fecha y lo cercano que estamos ya pues, a final de curso, con la carga que supone, ¿no? Cerrar el curso o algunos de vosotros ya os encontráis de vacaciones. Esperamos que estas jornadas sean de mucha utilidad, ¿no? Y que os ayuden a completar con éxito este informe. Un informe final que es un documento muy relevante, o sea, es tan relevante como la solicitud, porque en el informe final no vamos a tratar únicamente de hacer la solicitud final de fondos o de, digamos, justificar todo lo que se ha estado ejecutando a lo largo de los meses de duración del proyecto, sino que se tiene que convertir en un documento de reflexión, de análisis y de autoevaluación, ¿no? Que permita mejorar la estrategia de internacionalización de la institución y que nos permita, bueno, pues seguir avanzando en este proceso internacional dentro de la institución bueno, pues para seguir apostando por el programa. Mi compañero Fernando ha hablado de la parte técnica, ¿no? Algunos aspectos también que están recogidos en convenio, como puede ser la parte de transferencia, y yo en mi presentación voy a centrarme en aspectos propios de las distintas secciones que nos vamos a encontrar dentro del informe final. Como decía, vuelvo a reiterar, ¿no? La importancia de este documento porque desde la agencia, a través de él, tenemos una imagen muy clara de cómo se ha trabajado el programa Erasmus dentro de vuestras instituciones, ¿de acuerdo? Y es un documento que a nosotros como agencia también nos permite hacer un propio análisis, ¿no? de cómo se ha llevado a cabo el programa y cómo también podemos mejorar en ello, ¿no? Bueno, recomendamos, una vez que hayamos accedido a BM, completar las distintas secciones en español. De hecho, las capturas de pantalla que vais a ver en las presentaciones que vamos a utilizar, utilizamos en todo momento la traducción al español, ¿de acuerdo? Dentro del informe en sí, nos vamos a encontrar, ¿no? con una serie de contenidos a la izquierda y vamos a tener que pulsar el botón verde que vemos a la izquierda de generar
generar el informe del beneficiario, ¿de acuerdo? Una vez que lo pulsemos es en el momento en el que vamos a empezar a trabajar. El botón que tenemos a la derecha lo voy a explicar al final, y había uno de los beneficiarios que lo ha comentado, ¿no? De no hemos completado ninguna movilidad que hacemos, pues bueno, lo voy a abordar al final. Aprovecho también para hacer un paréntesis aquí y únicamente reiterar, ¿no? De nuevo que toda esta documentación y toda la presentación las vamos a colgar dentro de la sección de jornadas, es decir, va a estar público, pero aún así os mandaremos también un correo con el link a cada una de las presentaciones y también a la grabación para que la tengáis disponible y podéis consultarlo en cualquier momento, que seguro que tendréis algunas dudas, ¿no? Mientras estéis completando este informe final. Bien, una vez que hayamos comenzado a trabajar en el informe, nos vamos a encontrar con una barra de progreso que nos va a ir indicando en qué momento nos encontramos. Tenemos también una parte de historial, si hemos decidido compartir este trabajo con alguno de los compañeros, ¿de acuerdo? Y entonces tendremos un historial en el que podemos ver cuándo y cómo se ha estado trabajando en el informe. Vamos a poder navegar, ¿no? Por las distintas secciones que, como vemos, son bastante completas, ¿no? O sea, tendremos una primera parte de contexto, pero también tendremos que abordar una parte de la ejecución, del presupuesto, de la difusión del proyecto, del impacto que ha tenido, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo largo de estas distintas secciones vamos a ver que quizás hay algunas de ellas que necesitemos consensuar, hablar con el equipo de internacionalización de la institución, ¿de acuerdo? Por lo que no es necesario trabajar en el informe final en una única sesión. Es posible ir trabajando poco a poco, a lo largo de distintas conexiones. Para evitar, ¿no? estas distintas secciones que nos vamos a ir encontrando, únicamente tendremos que bien navegar desde la parte de contexto e ir hacia abajo haciendo scroll, o bien podremos ir pulsando en las distintas secciones que os comentaba anteriormente. Nos vamos a encontrar también en esta parte izquierda, ¿no? una sección con PDF que nos permitirá descargar una copia del borrador o ya del informe finalizado, que recomendamos hacer para luego guardarla dentro de la institución. Y tendremos también el botón del envío, que veremos a continuación, más adelante. ¿Vale? Algunos consejos que os damos para cumplimentar el borrador del informe. Uno muy obvio es que leamos muy atentamente la información que aparece en pantalla, ¿vale? Pero bueno, hacemos hincapié en lo de atentamente porque en ocasiones algunas de las preguntas incorporan información que a veces se omite y que para la agencia es de mucha valía, ¿no? Es aconsejable también cumplimentar en orden las distintas secciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones vemos, ¿no? que ha habido informes que no se ha completado en este orden, y vemos que hay información que se ha omitido o que se repite y se reitera en secciones que a lo mejor no son las más idóneas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también que hay un número máximo de caracteres. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de alrededor de 5.000 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces esto sería como una página y media o algo así, y no es necesario completarlo hasta el límite, ¿de acuerdo? Pero bueno, que si la Comisión Europea está pidiendo unos caracteres de 5.000, que sí que recomendamos que no os limitéis, ¿no? a rellenar a lo mejor un par de frases. Como decíamos, este informe final es de muchísimo valor para nosotros. El informe se va guardando automáticamente, ¿de acuerdo? Iréis viendo como en la pantalla va apareciendo el save, ¿no? Y iréis trabajando, ¿no? A medida que vais avanzando en él, conforme a lo que hayáis ido incluyendo. El informe final no va a poder mandarse si hay alguno de los campos obligatorios sin completar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vais a ver que están señalados con un asterisco y nos pondrá value missing y nos obligará a completar todas las secciones que están marcadas de esta manera. Y hay también una funcionalidad, ¿no? que nos va a permitir ajustar el cuadro de texto, y que es de mucha comodidad, porque si entráis en BM y empezáis a trabajar, ¿no? vais a ver que el texto que vais incluyendo pues llega un momento en el que no puede leerse, y si tenéis la opción de estirar este cuadro, ¿no? Quizás es un poco más cómodo.
Vamos a ver las distintas secciones que nos vamos a encontrar dentro de este informe. Bien, esto ya os lo adelantaba Fernando, ¿no? Hay una primera presentación con el contexto, con los detalles que no vamos a poder modificar. Si veis alguna incoherencia, pues nos lo comunicáis y nosotros lo analizamos y vemos cómo solventarlo. ¿De acuerdo? Dentro de esta primera parte hay una sección de resumen del proyecto. Y es una parte muy relevante. ¿Por qué? Porque el resumen es la foto de lo que se ha ejecutado y es la foto que va a publicarse dentro de la plataforma de resultados. Una plataforma que se consulta con bastante frecuencia, tanto por la Agencia Nacional como por otros beneficiarios como por la Comisión. ¿De acuerdo? Recurrimos frecuentemente a esta plataforma de resultados para, por ejemplo, buscar buenas prácticas o dar difusión a algunas de las movilidades, ¿no? o experiencias que hayáis tenido en el centro y publicarla luego con nuestras herramientas, ¿no? De difusión que tenemos, la newsletter, la radio, en fin, todas las estrategias que seguimos para dar difusión al programa. Y es necesario que este resumen del proyecto lo traduzcamos al inglés. Y si no está traducido al inglés, es una de las opciones que tenemos de rechazo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos rechazaros el proyecto si vemos que el resumen que nos habéis aportado únicamente está en español. Es necesario, y de hecho la comisión ha hecho hincapié en ello, que el resumen tenga que venir también en inglés. Hay una segunda sección que hace referencia a la ejecución y al presupuesto. Comencemos con la ejecución. Nos vamos a encontrar dos preguntas relativas a las actividades que se han implementado. Y aunque podéis pensar, ¿no? que todas estas actividades ya vienen descritas en la solicitud, en el informe final, necesitamos también volver a leer qué tipo de actividades habéis implementado. ¿Sí? Estudiantes de prácticas, de estudios, formación del personal, los VIPs. En estas secciones vamos a necesitar analizar y hablar sobre cómo se han ejecutado esas actividades. Algunas ideas que os damos. Bien, pues en estas secciones podemos hablar, como os decía, del tipo de movilidades. ¿Cuál ha sido el destino? ¿Cómo ha sido la distribución geográfica? ¿Quiénes han sido nuestros socios? ¿Qué volumen de movilidades hemos tenido? Pues el volumen total, la proporción, ¿de acuerdo? Que sea una oportunidad para hacer un análisis del proyecto, para hacer un análisis de la estrategia de internacionalización que se ha seguido, ¿de acuerdo? K131 es una acción y K171 son acciones muy grandes y esto que implica que hay instituciones muy diversas. Tenemos instituciones muy grandes, ¿no? Como pueden ser universidades, pero también tenemos instituciones muy pequeñas que quizás han tenido únicamente una movilidad o dos movilidades, ¿no? Hasta hablamos de institutos de educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Con FP de grado superior. Aunque hayamos tenido una única movilidad, esa movilidad ha tenido muchísimo impacto dentro de la institución y ha tenido muchísimo impacto dentro del contexto, ¿no? En el que está insertada la institución. Por lo tanto, aprovechad para mostrarnos, ¿no? Todo lo que habéis realizado en el proyecto, aunque sea con una única movilidad. Por lo tanto, comentadnos también en estas secciones cómo se ha reconocido esta movilidad, si se ha utilizado Europass, qué impacto cuantitativo, qué impacto cualitativo también ha tenido, ¿de acuerdo? Si hemos tenido movilidades entrantes también, cómo se ha trabajado con estas movilidades, qué número hemos tenido, la calificación media obtenida por el estudiante, en fin, aprovechad, bueno, pues para mostrarnos la buena ejecución que habéis tenido a lo largo de los meses del proyecto. Y en cuanto a presupuesto, Fernando os ha comentado ya casi todo, ¿vale? Pero vamos a tener también una opción narrativa para que podamos plasmar las diferencias que inicialmente, bueno, los datos que habíamos previsto inicialmente y los datos que hemos obtenido al final. Es decir, en esta sección vamos a poder narrar las diferencias que hemos tenido en cuanto al número de participantes según el convenio y el declarado, si ha sido más, si ha sido menos, y también el presupuesto que hemos tenido, si ha sido más o si ha sido finalmente menos. Algunas ideas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el cuadrito que dice, no es un requisito, esto es solo un ejemplo, ¿vale? Para daros ideas de algunos aspectos que podéis incluir. Por ejemplo, podéis justificar, ¿no? ¿Qué desviaciones ha habido? ¿Qué transferencias? ¿Y por qué ha sido necesario realizar esas transferencias, ¿no? Sí, de personal a estudiantes, de OS, en fin, en esta sección es donde debéis plasmarlo.
También si no se ha podido ejecutar el total de movilidades que habíamos previsto y explicar el por qué, ¿no? También podemos hacer un análisis de los resultados actuales de esta convocatoria con respecto a la anterior y ver si la institución, ¿no? pues está teniendo una estrategia muy clara de internacionalización, se está apostando por el programa y se están adquiriendo y consiguiendo unos objetivos que inicialmente no se habían previsto, ¿no? Que quizás cuando se inició todo el programa, pues no lo habíais planteado en la institución y estáis viendo pues cómo, bueno, pues poco a poco se van avanzando en estos objetivos más amplios y ambiciosos, ¿de acuerdo? Y en general hacer un análisis del cumplimiento global, ¿no? Si los objetivos generales del proyecto se han conseguido. En la parte de presupuesto, os recomendamos, uno, ver nuevamente la presentación que ha realizado Fernando, porque está mucho más desgranada, ¿no? Y mejor explicada que en el propio anexo 5 de normas específicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que conforme a ello las respetéis, porque además si no se respetan, también este es otro de los motivos por los que podremos rechazar el informe final. Hay otra sección de gran relevancia que tiene que ver con la acreditación. Sabéis que la ECHE es un requisito que tenéis que cumplir para poder pedir la financiación en educación superior y dentro del informe os vamos a pedir que hagáis un análisis, ¿no? Una autoevaluación de cómo estáis llevando a cabo los principios que habéis contemplado vosotros en la carta ECHE. Os invitamos a utilizar una herramienta, ¿no? de autoevaluación y que una vez utilizada os va a ayudar también para poder mejorar, ¿de acuerdo? La consecución de estos principios y estos compromisos, pero también a completar esta sección de la carta hecha, ¿de acuerdo? Los compromisos que se adquieren con la carta hecha no son solo antes de la financiación, estamos hablando de compromisos en el durante y en el posterior, ¿no? Y aquí en este informe final vais a tener que hablar de los compromisos posterior. Por ejemplo, hay que invitar, ¿no? Animar a todos aquellos participantes que hayan participado en la movilidad a ser embajadores del programa. ¿De acuerdo? Esto es uno de los compromisos que tenemos dentro de la carta hecha. Hay una infografía maravillosa dentro de la sección de la ECHE de SEPIE, ¿no? Donde podéis ver estos compromisos muy bien detallados. Bueno, pues explicarnos en esta sección cómo estáis difundiendo el programa y cómo estáis invitando a todos los participantes en la movilidad a ser embajadores, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, hay otro de los compromisos que es, bueno, pues garantizar el reconocimiento de la movilidad, pues explicadnos cómo lo estáis haciendo. Hay otra sección de calidad con distintas informaciones que se tienen que, digamos, completar de acuerdo a lo que los participantes hayan incluido en sus encuestas, ¿de acuerdo? De hecho, muchas de las preguntas que nos va a hacer el cuestionario es únicamente comente y explique los resultados, ¿de acuerdo? Y intentar explicar también cómo se va a mejorar. Por eso decía al inicio, ¿no? Que el potencial de este informe y de este documento para mejorar la estrategia de internacionalización del centro. Dentro de esta sección de calidad, también, como vemos, una sección muy amplia que abarca muchísimos aspectos, ¿no? Y otro de los aspectos a los que se hace referencia es al apoyo lingüístico, ¿no? en línea. Y aquí, pues, nos pregunta si hemos hecho uso de la plataforma OLS. Imagino que OLS ya es muy familiar para todos vosotros. Sabéis que ha habido un proceso, ¿no? de cambio en el uso de estas plataformas. Inicialmente había que pedir claves y contactarnos a la agencia para poder acceder, pero ahora realmente es una plataforma lingüística abierta a todo el mundo, a toda la persona interesada en emplearla, ¿no? Dentro de la plataforma vamos a poder acceder a una gran variedad de cursos lingüísticos con todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y os animamos a utilizarla porque, bueno, siempre está bien, ¿no? Tener algunas nociones de la lengua que se va a hablar en el país de destino, ¿no? Y vamos a encontrar, bueno, pues la posibilidad de hacer o de obtener quizás, ¿no? un A1 o un acercamiento a lengua, pues, por ejemplo, no sé, búlgaro, croata, o sea, en función del destino de la movilidad, pues bueno, es interesante hacer
explorar esta plataforma y toda la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Pues para llevar unas nociones mínimas de la lengua que se habla en el país del destino. Y luego hay otra sección bastante amplia, además, sobre, digamos, el trabajo que se ha hecho para difundir y también para adquirir en la propia institución las prioridades que se persiguen dentro del programa. Y aquí os hemos puesto un documento recientemente publicado por la comisión que nos va a dar tips, ¿no? Nos va a dar algunas ideas sobre cómo, digamos, alcanzar al máximo los objetivos que se persiguen con las prioridades del programa. Ya sabéis que son, bueno, hablamos de la inclusión, hablamos de prioridades de digitalización, verdes, de valores de la Unión Europea, democracia, participación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un documento que nos va a ayudar en este informe final también, pues a ver, a ir viendo las distintas secciones y decir, oh, pues pensaba que no estaba haciendo tanto por conseguir ¿no? las prioridades que se persiguen en el programa y realmente, pues mirando todo lo que me propone la comisión, estamos ya trabajando con muchas de ellas, ¿de acuerdo? Pero también nos puede ayudar en próximas convocatorias, ¿vale? A trabajar en los formularios. Hay una sección relativa al impacto, ¿no? Y el impacto es de mucha relevancia también para la comisión, ¿no? Porque les gusta ver qué está consiguiendo el programa Erasmus en cada una de vuestras instituciones y qué impacto está teniendo no solo dentro de la institución, sino también fuera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta sección es un buen momento para hacer un poco análisis quizás del plan de difusión que teníamos previsto, del plan de comunicación que teníamos y de cómo se está valorando, midiendo, evaluando el impacto que está teniendo en el propio centro el programa Erasmus. Como idea, también os vamos a poner a golpe de clic, ¿no? Este manual que ha sido trabajado entre distintas agencias nacionales y que ayudan a medir el impacto que tiene el programa dentro de la propia institución, ¿de acuerdo? Es un manual bastante fácil de manejar y muy útil también, ¿no? Igual que el de las prioridades, porque no solo va a ser útil para este informe final, sino también, como os decía, para próximas convocatorias, ¿vale? Y es útil para cada uno y también si alguna de vuestras instituciones que me consta estáis trabajando en K2, también es un manual muy, muy útil para trabajar en las solicitudes. Otra sección hace referencia a los resultados y aquí vuelvo a incidir en el uso de la plataforma de los resultados. Como sabéis, no es necesario ni obligatorio subir resultados a esta plataforma, ¿de acuerdo? El resumen sí, pero no es necesario subir nada, ¿no? Ni documentos ni nada al respecto. Sí os recomendamos encarecidamente que por favor no hagáis una subida únicamente de imágenes, ¿de acuerdo? Por si nos hemos encontrado algún proyecto en el que bueno, han decidido pues, subir las imágenes de la movilidad o de las reuniones que han tenido con los socios, ¿vale? No es el objetivo de la plataforma de resultados. Algunos materiales, por ejemplo, con los que nos hemos encontrado y que nos han resultado de mucha utilidad, son, por ejemplo, diarios de viaje, diarios de la movilidad, experiencias, historias de éxito, ¿no? Y hemos leído estas historias, recuerdo algunas de unas movilidades, ¿no? Desde un centro de artísticas que había tenido movilidades a Camboya y teníamos un diario, ¿no? De la experiencia de la estudiante, pues con los gemeres y cómo el impacto que había tenido, ¿no? En ella misma. Bueno, pues esta fue una historia muy potente y que desde la Agencia Nacional pues valoramos como una historia de éxito a la que hemos querido dar difusión, ¿no? Y contactamos con la institución, con la estudiante, para que, bueno, pues a través de una entrevista nos contara con más detalle cómo había sido esta movilidad y la publicamos dentro de la newsletter, ¿de acuerdo? Entonces, si creéis, consideráis que habéis realizado algo que queréis compartir con nosotros y con el resto de Europa, ¿no? Y de beneficiarios, aprovechad esta plataforma de resultados, ¿de acuerdo? Si consideráis que no tenéis que subir nada, pues como decía, con el resumen es más que suficiente. Bien, nos vamos ya a la parte final, la parte de anexos, que no es menos relevante que el resto de secciones que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? La sección de anexos es, digamos que la sección clave para las visibilidades del informe final. Y en esta sección nos vamos a encontrar con una declaración responsable.
una declaración responsable, que parece obvio lo que voy a decir, pero que, que es motivo también de rechazo, pero que tiene que ir firmada por el representante legal de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, Fernando decía, si el representante legal de la institución ha cambiado, es necesario solicitarlo. Y esta declaración responsable debe ir firmada por este nuevo representante legal. Si somos de Andalucía, de Canarias, del País Vasco, por favor, aprovechad también esta sección de anexos para subir el nombramiento, que lo tenemos dentro de nuestra base de datos, pero nos es de gran ayuda si lo volvéis a incluir, ¿vale? En esta sección de anexos. Recordad que todos los que tengáis el certificado digital de representación de persona jurídica, a excepción de las comunidades que he comentado, tenéis que firmarlo con este certificado digital, ¿de acuerdo? Si no se firma con este certificado digital en el resto de comunidades, es un motivo también para que sea rechazado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver una sección ahí de agregar documentos, entonces todo aquello que creáis que es relevante incluir, pues aprovechad esta sección. No es, esta sección de anexo no tiene nada que ver con lo de plataforma de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis algún resultado, esta sección de anexo no es el lugar. La plataforma es el lugar que va a alojar estos resultados para darle difusión, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos todos estos anexos, nos vamos a encontrar con una lista de verificación únicamente. Leer, efectivamente hemos completado todas las secciones, pues si no, no nos deja mandarlo. Ver que la declaración de honor está firmada efectivamente por el representante legal, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos un recorrido de todo lo que nos pide, vamos marcando y es el final de nuestro informe. Y comenzaremos con el proceso de envío, que ahora Mario también os lo comentará, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues comenzamos el proceso de envío y tendremos que ver que en esta barra que comentábamos inicialmente del proceso, ¿no? Desde que lo iniciamos, comenzamos a trabajar en él, tendremos que ver que hemos llegado al final y que está el 100% completado y hemos podido enviar. Esa es la barra que os comentaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez enviado nos encontraremos con el proceso número 3. Otros aspectos. Nos hemos encontrado ya con algunos informes que nos habéis remitido y que lamentablemente os vamos a tener que rechazar. Todos estos informes no pueden presentarse antes de la fecha final del convenio, porque esto supone incumplir una de las cláusulas, ¿de acuerdo? El informe final tiene que dar fe, ¿no? Tiene que enviarse una vez que se ha completado el proyecto. Por lo tanto, sabemos que son muy malas fechas y que muchos de vosotros ya habéis cerrado el centro, estáis de vacaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no es posible y esto no, digamos que no es algo nuestro propio de la agencia, ¿no? Y que podáis pensar, decir, bueno, pues lo mandamos y ya vosotros empezáis a gestionarlo una vez que llegue la fecha final. No es posible, porque esto supone, como os decía, incumplir una de las cláusulas. Entonces, todos esos proyectos todos estos informes que nos habéis remitido, os va a llegar una notificación de que ha sido devuelto, ¿de acuerdo? Y no es posible remitirlo antes del 1 de agosto. Recordad que tenéis un plazo luego de 60 días para completarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que agosto son unas fechas fatales para hacer este envío del informe, bueno, pues tenéis también la vuelta al centro en septiembre, que también nos lo podéis remitir, ¿de acuerdo? Y a los beneficiarios que nos preguntaban, ¿no? No hemos podido ejecutar movilidades. Bueno, pues todo esto que os he contado para vosotros no es aplicable. No vais a tener que rellenar realmente ninguna de estas secciones. Tenéis que informarnos a través de Ulises que renunciáis, ¿no? Al proyecto y darle a esta tecla que decíamos al principio que estaba en la parte derecha de Termination with No Grant. ¿De acuerdo? Está ahí a la derecha. ¿Y qué nos va a pedir una vez que le demos a este botón? Bueno, pues únicamente unas razones que justifiquen por qué no hemos podido ejecutar ninguna de las movilidades, ¿de acuerdo? Y nosotros, desde la agencia, somos muy conscientes de todos los problemas que pueden surgir a lo largo de la vida del proyecto, ¿de acuerdo? Pues que quizás que no estamos encontrando otros socios con los que hacer la movilidad, que la institución con la que habíamos acordado hacer esa movilidad, pues por lo que sea, ha cambiado, ha cerrado, ha cambiado el representante legal y ya no quiere acogerlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una sección que
que conocemos y que entendemos, ¿de acuerdo? Pero que os pedimos que sí que completéis. También vais a tener que incorporar la ADR, la declaración responsable, también firmada por el representante legal. Y completaremos también la checklist y le daremos a enviar. Es como un mini informe final realmente, pero es necesario completarlo. Es importante que no haya realmente movilidades y que no haya ningún tipo de gasto. Termination with no grant significa que no se va a hacer ningún ingreso. De hecho, se os va a solicitar que hagáis la solicitud de, o sea, la remisión, ¿no? La devolución de los fondos. Y por mi parte, pues nada más. Al final veremos las preguntas que nos habéis ido planteando, ¿de acuerdo? Y iremos dando respuesta a todas ellas. Ahora paso la palabra a mi compañero Mario, que ya pues completará mucha información también muy, muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Buenas tardes. A ver, confirmadme ahora, por favor, si podéis ver la presentación. ¿Estáis viendo la presentación, compañeros? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con lo que sería la última parte, ¿no? En el envío de este informe final, que básicamente es qué ocurre una vez que hemos enviado el informe final, ¿no? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Entonces, como ya ha adelantado Lola, puede haber algunos casos en los que este informe final se rechace. Pero antes de esto, una vez que se ha enviado el informe final, accediendo al módulo del beneficiario en la sección de informes, podréis ver la barra de progreso, que básicamente es el estado en el que se encuentra el informe final en ese momento. Además, en la parte inferior habrá dos teclas, una en la que pone ver informe, que si pulsamos sobre esa tecla podremos ver directamente el informe en la pantalla, y otra que pone descargar informe, que en este caso lo que ocurre es que se nos descarga una carpeta zip que contiene nuestro informe en PDF junto con los anexos que hemos añadido. ¿Vale? Ahora sí, como bien ha dicho Lola, si entregamos el informe final antes del 1 de agosto de 2025, este será rechazado. Aunque se hayan ejecutado el 100% de movilidades y el 100% de presupuesto, será rechazado igualmente. ¿Qué ocurre cuando desde SEPIE rechazamos este informe final? Bueno, pues en primer lugar, el estado del proyecto que estaba en estado enviado volverá a aparecernos como proyecto en curso, que es el estado que teníamos previo al envío del informe final. El informe final aparecerá como rechazado en nuestro módulo del beneficiario. Y esto implicará que el proyecto volverá a estar desbloqueado de tal manera que se podrá editar, ¿vale? Una vez que enviamos el informe final se bloquea para su edición, pero al ser rechazado volvemos nuevamente al estado previo en el que sí se permite esta edición. Y bueno, el beneficiario recibirá por correo electrónico un correo precisamente haciéndole conocedor de esta situación, y el representante legal de la institución recibirá también a través de la plataforma Ulises una notificación informándole de esta situación. Otro motivo por el que puede ser rechazado el informe final es porque no incluye la información suficiente y necesaria, o esta no es satisfactoria o no está disponible, ¿vale? En este caso también se enviará un correo electrónico al beneficiario y una notificación electrónica al representante legal de la institución. Como ya ha adelantado Lola, puede deberse a tres motivos. El primero de ellos, que falte documentación, ¿vale? O que ésta sea incorrecta. Pues vamos a suponer que, por ejemplo, falta la firma digital, ¿no?, del representante legal en la declaración de honor. También puede ser porque se requiera alguna información adicional, ¿vale?, más allá de la información que se ha dado en el primer informe final cumplimentado. Y luego puede haber, pues, otros motivos, ¿vale? Pues supongamos, por ejemplo, que no concuerda el presupuesto declarado, ¿vale?, porque éste supere al presupuesto concedido o alguna otra circunstancia similar. Entonces, en cualquiera de estas tres situaciones, el informe será igualmente rechazado. En este caso, pues se repetiría la misma situación que he comentado anteriormente.
El proyecto pasará a estar de enviado a proyecto en curso, de tal manera que estará desbloqueado y podremos proceder a su edición. Y al estar permitida la edición, podremos editar la información o actualizar aquella información que se haya hecho necesaria y volver a enviar un nuevo informe final. Cuando ocurre esto, ahora mediante capturas de pantalla voy a mostrar un poco cómo tendría que realizarse, ¿vale? Si accedemos dentro del módulo del beneficiario a la sección de informes, veremos que pone que el informe final está rechazado. Si pulsamos en la pestaña, se nos abrirá esta pantalla en la cual podremos ver la barra de progreso de nuestro informe final. Y como se puede ver, pues pasa nuevamente de enviado a rechazado, ¿vale? En los dos últimos círculos de esta línea temporal. Si os fijáis, en la parte inferior aparecen las dos teclas que vimos anteriormente, de ver informe y descargar informe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enviar un nuevo informe final? Pues nuevamente generaremos el informe del beneficiario, que es la tecla o es el botón que ya pulsamos anteriormente cuando enviamos el primer informe. Cuando pulsemos en generar informe del beneficiario, no se nos va a generar este informe desde cero, sino que se nos va a generar una copia del primer informe que ya habíamos enviado. Una vez que ocurre esto, pulsando en el botón de editar borrador, lo que podré hacer será editar las respuestas que había dado en el primer informe final que envié, de tal manera que podré actualizar o añadir aquella información que se haga necesaria. Sí que es importante saber que cuando generamos un nuevo informe final, todos los anexos que hayamos añadido al primer informe final no se copian a este segundo que estamos enviando, de tal manera que volverá a ser necesario que se adjunten otra vez todos los documentos como la declaración de honor o todos aquellos que hayáis considerado incluir. Y una vez que hayáis hecho eso, pues se seguirán todos los pasos que ha dicho Lola en su presentación anterior. Vale, una vez que se ha enviado el informe final y este informe final sí que ha sido aceptado por la Agencia Nacional, pues este informe va a ser sometido a una evaluación de la calidad, ¿vale? Esta evaluación de la calidad la llevan a cabo evaluadores expertos que son externos a SEPIE, es decir, que no las realizamos nosotros. Y la evaluación de la calidad, o digamos que esta calidad se va a medir en torno a 3 variables. La primera de ellas es la consonancia que hay entre la ejecución del proyecto y el convenio de subvención que se firmó antes de ejecutar este proyecto. Por otro lado, digamos, el grado de ejecución de los requisitos de calidad establecidos en la Carta ECHE y los acuerdos interinstitucionales que se hayan firmado pues, con otras instituciones. Y por otro, que efectivamente se hayan hecho las transferencias presupuestarias requeridas en los acuerdos contractuales con los participantes en movilidades. Una vez que se lleva a cabo esta evaluación de la calidad, pues cada informe final obtendrá una calificación entre 0 y 100 puntos. Y ahí podéis ver en la diapositiva lo que significa cada una de estas puntuaciones. Todos aquellos informes finales que obtienen una puntuación superior a 75 puntos son entendidos como muy buenos a excelentes. Y aquellos que obtienen además una puntuación superior a 80 puntos pueden pasar a ser considerados buenas prácticas, ¿no? Proyectos de buenas prácticas, que ahora ampliaré la información de estas buenas prácticas. Aquellos informes finales que son evaluados entre 60 y 75 puntos serán calificados entre suficientes y buenos. Y aquellos informes finales que obtienen una puntuación inferior a 60 puntos se entenderá que no alcanzan el nivel mínimo de calidad, ¿vale? Y ahora pasaré también a explicar las consecuencias de no alcanzar al menos estos 60 puntos. Pero empezando por, bueno, lo primero que dije que iba a explicar, ¿qué son buenas prácticas? Vale, pues aquellos proyectos que son considerados de buenas prácticas, como ya he dicho, deben obtener al menos una calificación de su informe final de 80 puntos y se deben cumplir cada uno de los siguientes criterios, ¿vale? Aquí es importante
que quede claro que tienen que cumplirse todos ellos. No es suficiente con que algunos se cumplan y otros no. Entonces, estos criterios que podéis ver en la pantalla, el primero de ellos es el número de actividades de movilidad que se hayan ejecutado, ¿vale? Siendo un requisito imprescindible que en el caso de las universidades se hayan ejecutado 3 actividades de movilidad diferentes y en el caso de las enseñanzas artísticas superiores y de formación profesional de grado superior, al menos 2 actividades de movilidad diferente. Además, en su conjunto deberán haberse ejecutado al menos 10 actividades de movilidad dentro de ese proyecto. En cuanto al grado de ejecución del presupuesto, deberá de haberse ejecutado al menos el 90% del presupuesto concedido. Y los participantes deberán estar satisfechos también por encima del 90%. ¿Vale? Recordemos que esta satisfacción se manifiesta a través de la encuesta que realizan tras su movilidad. Y por último, el proyecto deberá destacar en cada una de las 6 variables que podéis ver en la diapositiva, ¿vale? La primera de ellas es el impacto, es decir, que el proyecto haya tenido un efecto positivo a nivel local, regional, nacional y transnacional. Por otro lado, la transferibilidad. Esto es que los resultados de nuestro proyecto puedan ser puestos en práctica por otras instituciones a pesar de que éstas sean de diferente naturaleza. Por otro lado, la innovación, y aquí sobre todo hablamos de los procesos de gestión del propio programa, ¿vale? Pues que se haya hecho algún sistema de gestión innovador. Continuamos con la sostenibilidad, que en este caso estamos hablando no de la sostenibilidad medioambiental, como solemos entender habitualmente, ¿no? En este término, sino que los resultados del proyecto se puedan mantener a largo plazo, ¿no? O en un periodo de tiempo superior al de la financiación Erasmus+. Es decir, que una vez que hayamos terminado con nuestro proyecto, se puedan mantener esos resultados a posteriori. Por otro lado, la gestión financiera. Hablamos nuevamente de que se haya ejecutado el presupuesto concedido. Y por último, la comunicación. Y aquí estaríamos hablando del número o de intentar que los resultados de nuestro proyecto abarquen al mayor número posible de grupos objetivo. Si todo esto se cumple, ¿no? Pues en ese caso el proyecto podrá ser considerado un proyecto de buenas prácticas. En el caso contrario, cuando obtenemos en nuestro informe final una puntuación por debajo de 60 puntos, pues estaremos entendiendo que la ejecución del proyecto no ha sido satisfactoria, lo cual conllevará a una reducción en el apoyo organizativo recibido por parte de la institución. En el caso en el que el informe final sea evaluado con entre 50 y 59 puntos, el apoyo organizativo se verá reducido en un 10%. En aquellos casos en los que el informe final obtenga entre 40 y 49 puntos, un 25%, entre 25 y 39 puntos, un 50%, y aquellos informes finales con una puntuación por debajo de 24 puntos verán su apoyo organizativo reducido en un 75%. Vale. En estas tablas lo que vamos a ver ahora es cómo se hace esta evaluación del informe final del proyecto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que se evalúa el informe final, también se evalúan los informes de los participantes y además desde la Agencia Nacional se puede tener en cuenta algún tipo de dato que hayamos obtenido de fuera, como por ejemplo en las visitas de seguimiento. En lo que respecta al informe final, pues este será evaluado de 0 a 100 como indicado. Y existen diferencias entre la acción clave K131 y la acción clave K171. La tabla que estáis viendo ahora es para la acción clave K131, donde tenemos 3 criterios. El rendimiento de la ejecución puede obtener un máximo de 50 puntos y lo podemos dividir, digamos, en 2 subcriterios, ¿no? El primero es el de las actividades de movilidad y aquí lo que se mira es la ejecución de actividades de movilidad que se ha llevado a cabo respecto a las que habían sido concedidas. Y en caso de que no se hayan ejecutado todas las actividades de movilidad que habían sido concebidas, pues que las explicaciones dadas en el informe final sean relevantes, ¿no? Y sean justificativas de por qué no se ha cumplido con el 100%. En cuanto a los programas intensivos combinados o BIP, igual.
lo que se mide es el grado de consecución de todos los programas intensivos combinados que se habían concedido como coordinador y la explicación relevante de por qué no se han ejecutado todos ellos. En cuanto al cumplimiento y calidad de la acreditación, pues en este caso también estamos hablando de un máximo de 35 puntos y tenemos 3 criterios, ¿no?, que nos van a ayudar a evaluar este ítem. El primero de ellos es la acreditación de la ECHE, es decir, que se cumpla con los principios de calidad establecidos en la Carta Erasmus de Educación Superior o Carta ECHE. Entre ellos, pues podemos destacar, por ejemplo, que se haya dado o que se haya brindado el apoyo necesario a los participantes antes, durante y después de la movilidad. O también podemos hablar de que se cumplen los principios de la ECHE cuando se ha efectuado un reconocimiento de la movilidad en la institución de origen. Por otro lado, también se va a ver el cumplimiento de las prioridades horizontales, ¿vale? Recordad que estas son la de inclusión y diversidad, pues que desde la institución se haya fomentado esta inclusión y esta diversidad. También la lucha contra el cambio climático o la prioridad verde, por ejemplo, mediante el uso de medios de transporte terrestres, podemos decir, como el ferrocarril. Sobre todo, que se haya también impulsado la participación democrática y la última de las prioridades, que es la que hace referencia a la digitalización. Veréis que tenéis cuadros de texto en los cuales podéis explicar cómo ha sido la implementación de estas prioridades. Y por último, dentro de este criterio, en el caso de los consorcios de movilidad, pues también se mirará que se esté cumpliendo con las disposiciones de calidad establecidas. Principalmente que todos los socios que forman parte de un consorcio de movilidad estén participando en los términos que se hayan acordado. Por último, tenemos un último criterio que es el de seguimiento, que este puede tener un valor máximo de 15 puntos, que podemos dividir en 2 subcriterios. El primero es el impacto, que ya he comentado antes cuando hablaba de las buenas prácticas, es decir, que nuestro proyecto pueda demostrarse que conlleva a un efecto positivo a nivel local, regional, nacional y transnacional. Y por otro lado, compartir los resultados del proyecto, que esto tiene que ver con todos los mecanismos que hayáis empleado para difundir vuestro proyecto y que no quede únicamente en el ámbito del centro de estudios. Vale, en cuanto a la acción clave K171, si os fijáis tenemos nuevamente los mismos criterios, pero cambian las puntuaciones. En el rendimiento de la ejecución podemos obtener un máximo de 40 puntos, en el cumplimiento y calidad de la acreditación un máximo de 40 puntos y en el caso de seguimiento un máximo de 20 puntos, ¿vale? En cuanto a los subcriterios, se ajusta mucho a todo lo que he comentado de la acción clave K131. Básicamente se miden parámetros similares, pero sí que es importante decir que en el caso de las actividades de movilidad, pues también se estudia cómo ha sido la distribución de fondos entre los distintos países de una misma región, ¿vale? Pero el resto podemos concluir que la evaluación es muy similar. Vale, para terminar con mi exposición, una última diapositiva. Pues una vez que se ha enviado el informe final, que este ha sido evaluado, pues recibiréis una carta de cierre del convenio de subvención, ¿vale? Que lo que hace es dar ya por cerrado y por finalizado este proyecto, ¿no? Entonces, dentro de esta carta de cierre del convenio de subvención habrá 2 documentos. Por un lado, el resultado de la evaluación cualitativa del proyecto, en el cual podréis consultar la puntuación y un poco una parte narrativa en la que se puede leer cómo ha sido evaluado mi informe final, ¿vale? Así como pues algunos consejos de mejora de cara a proyectos posteriores. Además, también esta carta de cierre contendrá la liquidación financiera del proyecto, ¿vale? En la cual se puede ver pues, los fondos que quedan por adjudicar o por devolver de acuerdo con la información contenida en este informe final. Y por mi parte ya estaría, compañeros. Muchas gracias.
Gracias, Mario. Una vez que hemos finalizado con las presentaciones, vamos a pasar a continuación a la parte de responder a las preguntas del chat. Nuestra compañera María nos trasladará aquellas preguntas. En primer lugar, veremos las preguntas sobre generales o sobre K131 y luego ya entraremos en la parte de K171. Antes de iniciar, solo por aclarar algunas dudas que he visto. Primero, la guía de presentación del informe final ya está publicada desde hace un par de días en nuestra página web. Y también insistir en que todas las convocatorias y acciones de las que estamos tratando en esta sesión, que de K131 y K171, finalizan los proyectos el 31 de julio de 2025 y la presentación sería del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025. Y ya paso la palabra a María. Muy bien, gracias, Fernando. Pues tenemos muchas preguntas, como habéis podido ver en el chat. Hemos intentado responder algunas, pero las que tienen quizá un poquito más de comentario las hemos dejado para esta parte final, para resolverlas en directo, ¿no? Así que voy a plantear aquellas que son más relevantes para mis compañeros y las vamos respondiendo. Empezaríamos con una pregunta que nos dice: ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre el envío del EU Survey por el estudiante y la aparición del registro en BM? En condiciones normales debería tardar 48 horas. O sea, dentro de las 48 horas sería un periodo normal y no sería ninguna incidencia. Es cierto que en la última semana está habiendo incidencias con este proceso de carga de los informes en el modo del beneficiario y que hemos ido trasladando de todos ellos que nos habéis comunicado y esperamos que en los próximos días o con la actualización que han hecho hoy se resuelva y se reciban todos los informes enviados. Estupendo, vale. Tenemos más preguntas. Nos dicen: ¿el apartado de sección con menos oportunidades no podría ser automático? Los datos al final son los mismos que están reportados. No puede ser automático porque realmente en la parte que reportáis en la actividad de movilidad no están todos los datos, porque por cada actividad de movilidad no se indica el motivo para considerar menos oportunidades. De hecho, durante algunos días estuvo disponible esa información dentro de cada movilidad, pero se eliminó rápidamente porque se consideró que iba contra la legislación sobre protección de datos que se registrara en cada movilidad, identificando al participante la situación que implicaba menos oportunidades. Así que no es posible rellenarlo automáticamente. Vale. Tenemos más. Nos preguntan: ¿qué quiere decir que no aplica cuando son estudiantes con menos oportunidades en el apartado de distancia en movilidad internacional? Además, ¿se podría aclarar el campo de ayuda de viaje no requerida? Sí, en el caso de movilidad internacional se contempla, perdona, se contempla la posibilidad en las convocatorias que estamos hablando, hasta 2023 se contempla la posibilidad de conceder ayuda de viaje, es decir, por banda de distancia, pero de forma opcional para que puede decidir cada organización beneficiaria en cada proyecto. Pero se hace una excepción. Cuando esa movilidad internacional es de un participante con menos oportunidades, la organización beneficiaria no tiene la opción de no conceder la ayuda de viaje. Por eso, cuando es un participante con menos oportunidades en movilidad internacional, obligatoriamente tiene que llevar la ayuda de viaje y solo en los que no son de menos oportunidades, la institución puede optar por darla o no y en caso de no darla sería cuando utilizaría este campo de ayuda de viaje no requerida, que Ujú. lógicamente solo aparecerá en aquellos casos en donde no procede ayuda de viaje. Cuando no procede ayuda de viaje, no aparecerá ese campo, pero sí es un campo que aparece como tal, una casilla de verificación que aparece desactivada por defecto dentro de la información de viaje y que la organización beneficiaria en una movilidad con derecho a ayuda de viaje podrá mantener desmarcada o marcada. Estupendo, vale. Ahora tenemos una pregunta relacionada con los VIPs. Nos dicen: si en la solicitud solo pedimos movilidades para prácticas de alumnado y formación de profesorado en K131, una vez realizados, ¿se podrían añadir movilidades VIP de envío? ¿O al ser de estudios y no haberlo solicitado con antelación, no se puede contemplar la posibilidad? ¿Respondo yo, Fernando? Vale.
Vale, perfecto. En una asociación BIP únicamente tienen que solicitar participar al hacer la solicitud K131 aquellas instituciones que van a tener el rol de coordinadora, ¿vale? En este caso, si va a ser una institución de envío pero que no es coordinadora, no hay problema porque no la haya solicitado previamente y podrá ejecutar efectivamente esas movilidades BIP. En cuanto a la pregunta que realiza, si las movilidades que ha solicitado son movilidades para prácticas, en un BIP las movilidades de estudiantes son para estudios, pero no hay problema porque se permite esa transferencia de movilidades de prácticas para estudios sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues tenemos más. A ver, nos dicen, yo tengo un estudiante que ha registrado con menos oportunidades por cuestiones económicas. Cumple los requisitos, pero no tengo informe o aprobación de la Agencia Nacional. ¿Cómo lo solicito? ¿Basta con justificarlo ahora en el informe final? Bien, como hemos hablado durante la presentación, una cosa es el participante con menos oportunidades y otra cosa es el participante que recibe una ayuda de apoyo a la inclusión basada en gastos reales. Si has marcado a un estudiante como participante con menos oportunidades para que reciba la ayuda adicional por esa condición, no es necesario ni aprobación por parte de la Agencia Nacional, sino que vosotros hayáis identificado que está dentro de uno de los motivos para considerar menos oportunidades y lo registréis en el módulo de beneficiario. Solo es necesario la aprobación por parte de la Agencia Nacional cuando lo que hacéis es solicitar de un participante concreto una ayuda de apoyo a la inclusión basada en costes reales que contáis con la información sobre los perfiles publicados en la web, sobre los diferentes perfiles y en la propia resolución de adjudicación de ayudas aparecen los detalles de en qué casos se puede contemplar el apoyo a inclusión basado en gastos reales y cómo presentar esa solicitud de apoyo a la inclusión. Muy bien, seguimos. Nos dicen, en mi caso, el gasto final es mayor al presupuesto adjudicado, ya que he tenido varios alumnos de menos oportunidades. ¿Qué hago entonces? Como hemos dicho en la presentación, no es posible declarar más presupuesto del adjudicado. Os recordamos que cuando salió la resolución y luego firmasteis el convenio de subvención, lo que estáis firmando es un importe máximo de ese proyecto, para ese proyecto. Por lo tanto, no podéis declarar más gastos de los que ese presupuesto máximo adjudicado. Si las movilidades que ibais organizando tenían más coste o suponían más coste del que se contemplaba inicialmente en la adjudicación, lo que tendríais que haber contemplado es, por un lado, posibles transferencias desde apoyo organizativo u otras partidas, o finalmente, en último caso, el no realizar el total de número de movilidades adjudicados, sino realizar alguna movilidad menos, porque, como se indica en la resolución de adjudicación presupuestaria, la adjudicación se realiza en base a una serie de valores medios, de duraciones, de país de destino, etcétera, con lo que es posible que las características de las movilidades que finalmente organicéis supongan un coste mayor o un coste menor al contemplado en la adjudicación del presupuesto. Vale, pues tenemos otra un poco relacionada y quizá podamos apoyarnos en esta anterior. Nos dicen, si en el presupuesto se autorizaron 6 movilidades a, pongamos, 1.000 euros, pero solo se han podido ejecutar 5, pero a un coste de 1.100, ¿se puede utilizar el dinero sobrante en esa partida para cubrir el sobrecoste de las movilidades ejecutadas sin tener que recurrir a la partida de apoyo organizativo? Sí, por supuesto. Esta situación no la hemos contemplado en la explicación porque realmente no sería un sobrecoste en el conjunto del tipo de actividad. En este caso me parece que indica de prácticas, no sé si indica el tipo de actividad, pero cuando dentro de un tipo de actividad, pongamos como ejemplo de movilidad de estudiantes para prácticas, resulta que realizamos en lugar de 6 movilidades, 5 movilidades y por tanto tenemos una parte del presupuesto que no vamos a utilizar, pero las otras movilidades tienen un coste superior, sí podemos utilizar los fondos de la movilidad no utilizada para ese sobrecoste de las otras. Pero realmente no sería una transferencia a justificar porque lo que hacemos es redistribuyendo los fondos dentro del mismo tipo de actividad de movilidad. Vale, seguimos, tenemos dos más. A ver, ¿el informe debe hacerse en inglés o puede hacerse en español?
Respondo yo, Fernando. Venga. Esta es, debéis hacerlo en español, o sea, recomendamos en español. Y luego también, ya aprovechando, dentro de BM, os decía al principio, ¿no? De seleccionar el español. Esto también es necesario porque si no, no se os va a habilitar lo del el resumen en inglés, ¿vale? Alguien lo planteaba también, lo de que si podíamos explicar lo del resumen en plataforma de resultados, realmente luego se va a volcar, ¿vale? Esta información que incluyáis en BM se vuelca a la propia plataforma. Estupendo. También nos dicen, si os hemos comunicado casos de estudiantes de fuerza mayor y no tenemos respuesta por parte del SEPIE, ¿cómo se interpreta? Me la quedo también, Fernando. Pues tenéis que esperar la respuesta, ¿vale? El que no hayamos respondido es porque no hemos podido todavía llegar a esa consulta, pero se dará respuesta. Vale, pues son la selección de preguntas que tenemos y ahora pasaríamos a la siguiente sección, ¿verdad? 171, ¿sí? Sí, Sí. sí. ¿Os parece? Pasamos a la... Si te parece, Fernando, estamos aquí cerca. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas de K171. Así que a partir de ahora, los que os quedáis en esta sesión serían los que tienen algún proyecto de 2022 y de la convocatoria 2023 de dimensión internacional, de K171. ¿De acuerdo? Entonces, lo que creo que está aquí Luis, también compañero mío, nuestro, que también puede unirse a esta sesión. Y lo que vamos a comentar, vamos a tener un poco dinámica diferente a la sesión anterior. Contamos con presencia de Miguel Ángel Novo, responsable de K171, creo que todos le conocemos, de la Universidad de Valladolid. Es el súper experto en K171, uno de los mejores expertos de esta acción. Y es verdad que tiene buen ojo en cualquier incidencia que pueda pasar a la hora de presentar el informe final desde el punto de vista técnico, es decir, qué es lo que estamos haciendo dentro de BM y qué es lo que podemos prevenir o lo que no debemos preocuparnos, porque es verdad que la herramienta BM está adaptada más a K131 y K171 se sale un poco de toda la dinámica por la tipología de la acción que es. Bien, pues nos encontramos con 64 proyectos de 2022 que van a finalizar ahora en julio y 9 proyectos de 2023 de duración más corta de 24 meses. Lo que queremos, antes de entrar en las preguntas y errores frecuentes, queremos recordar que hemos visto a principios de este mes en BM que hay algunos proyectos de 2023 de duración más corta que tienen el grado de ejecución bajo. Es decir, tenemos un proyecto con 40% y un proyecto con 60% de grado de ejecución. Les invitamos a estos proyectos o les recordamos que pueden ampliar todavía la duración a 36 meses. Es una ampliación muy simple y muy rápida a través de Ulises, de solicitudes e informes. Es un cambio simple, simplemente ampliando y así os disponéis un poquito más de plazo para reflexionar y a ver qué podemos hacer, porque la verdad que es una pena devolver tanto presupuesto, ¿no? El resto de los proyectos sí que están más o menos bien con el grado de ejecución. Otra cosa, un recordatorio. Hasta finales de este mes, es decir, hasta finales de esta semana que coincide, tenemos plazo todavía para presentar, dar una vuelta, o sea, a vuestro proyecto y presentar la solicitud para que nosotros como Agencia Nacional os autoricemos siguientes cambios. Es decir, si consideráis que vais a necesitar la transferencia de OS de más del 50%, la transferencia de flujos de más de 40%, la transferencia de menos oportunidades para los de 2022 hacia otros conceptos. Es decir, estos tres sí que necesitamos tenerlo claro, porque al final, en la fase de la revisión de informes finales, si vemos que habéis gastado algún presupuesto de la partida que no es,
lamentablemente no podremos aceptarlo y esto ya llevará a un recálculo a la baja grado de ejecución de vuestros informes finales, ¿vale? Pues entonces yo creo que podéis dar una pequeña vuelta a los datos que tenéis registrados y Miguel Ángel os dará un repaso cómo hay que echar un vistazo, especialmente hacer seguimiento en la hoja en la pantalla de transferencias de presupuesto y de allí deducir si vais a necesitar alguna solicitud. Lo podéis también hacer igual a través de solicitudes e informes o a través de plantillas, depende qué tipo de cambio es, y se os responderá rápidamente. No sé si Luis está aquí, yo creo que nos puede confirmar que estos días justo están saliendo las respuestas de solicitudes de cambios acumuladas de todos los proyectos de 2022 y de 2023, ¿verdad, Luis? Así es. De hecho, es bueno que lo explicitemos para que nadie, digamos, se alarme si ve que recibe, pues no solo una, sino dos, sino tres, incluso más, dependiendo de la naturaleza del proyecto, de las solicitudes que teníamos pendientes de resolver, etcétera. Entonces, sí, hoy a lo largo de esta semana, de estas 2 semanas y lo que tenemos por delante, pues efectivamente va a ser un tiempo de mucha actividad. Recuerden que cuando reciben las notificaciones hay siempre esa coletilla de consulten en Ulises y ahí hay un trabajo que también tenéis que hacer en las instituciones de ir al Ulises y refrescar bien un poco las solicitudes que habíais hecho en su momento que se corresponden con las que os estamos notificando estos días. Eso es. Y en cualquier Luis, caso os podéis escribir a Dimensión y desde allí os atendemos, pero bueno, tener en cuenta también que dado el volumen de notificaciones que tenemos, digamos que el primer paso sería que hicierais ese orden propio de cada institución de lo que solicitó en su momento y las correspondencias. Eso es, Loreta, gracias. Luis, como continuación de nuestra conversación, lo que estoy viendo que en el chat están llegando justo dos preguntas relacionadas con lo que estamos hablando. Una de ellas, que una institución no puede solicitar la transferencia de 50% ese porque les está dando un error. Y otro pregunta cómo solicita la ampliación de plazo. Alargar, extender la duración de su proyecto. Si puedes dar 2 pinceladas, ¿cómo lo hacemos? Es decir... Sí, la extensión, si no me equivoco, porque no es, digamos que se corresponde a muy pocos proyectos, no es un trámite que hagamos regularmente, pero si no me equivoco es uno de esos cambios administrativos que llamamos ordinarios. Es decir, la institución lo solicita a través de la plataforma de gestión Ulises, lo solicita como un cambio al proyecto, se le desplegará en el apartado correspondiente de solicitudes y cambios la opción y a partir de ahí el trámite, digamos, digamos que hay que esperar, por supuesto, a tener la notificación resolución, pero en principio esas son automáticas. En el momento que las recibimos y chequeamos los criterios de admisibilidad, como siempre, tienen que ser enviadas pues con la firma del representante legal, la firma jurídica que corresponda, acorde con la institución. Como antes decía Lola, si ha habido cambios en la vida del proyecto de la figura del representante legal, pues esos cambios tienen que estar también actualizados. En fin, cuando nosotros chequeamos que todo eso está en orden, pues se aprobaría en este caso la modificación, el cambio al proyecto de extensión. Y luego hay la institución la que está intentando solicitar el cambio de transferencia de OS de más del 50%, le sugerimos que nos escriba a Dimensión Internacional con el número de proyecto y el pantallazo de error, porque es verdad que esta solicitud está en ayuda en plantillas, ¿verdad, Luis? Es decir, tienen que solicitarla a través de otra pantalla y puede ser que allí surge la duda, simplemente necesita una pequeña guía, ¿no? de cómo guiarnos dentro de la plataforma Ulises. O sea, pero siempre os pedimos que nos hagáis la referencia de proyecto porque es muy importante que nosotros directamente podamos acceder al interior de vuestra plataforma de gestión y ver qué es lo que está pasando. Bien, dicho esto... En muchos casos, simplemente, Loreta, también es verdad que tal como tenemos nosotros la herramienta de gestión, es muy sensible a la manipulación. Es decir, cuando a veces un beneficiario se descarga desde la herramienta de gestión un determinado documento, en el momento en que se manipula, luego la herramienta no lo reconoce como válido, lo reconoce como espurio. Entonces, también hacer ese chequeo, por favor, de que efectivamente habéis recogido el documento
digamos, del repositorio oficial de la herramienta y que no lo habéis manipulado, salvo aquellos en los que se requiere manipulación porque se pide, ¿no?, en el propio proceso. En fin, en cualquier caso, hacer desde las instituciones un poco ese chequeo de si efectivamente todo el proceso ha sido limpio y, por supuesto, luego nos podéis escribir si la incidencia no se resuelve con los pantallazos. Eso es. Eso es. Tanto Luis como yo, como Miguel Ángel, vamos a estar también, recordemos, en la jornada de Girona, es decir, el día 1 de julio, todos nos veremos en la jornada de Girona, que está dedicada exclusivamente para el seguimiento de proyectos K171 de las 3 convocatorias abiertas, 2022, 2023 y 2024. Y dentro de esta sesión vamos a tener una presentación, una mini sesión sobre cómo presentar el informe final. Y vamos a recoger todas vuestras preguntas, ya estamos recogiendo las preguntas del chat y las vamos a intentar también contestar o reforzar, lo que si veis que no encontráis la respuesta, reforzarla en Girona y para que podamos cerrarla lo mejor posible. Antes de dar la palabra a Miguel Ángel, también quería reforzar 3 cosas en las que está trabajando la Comisión Europea y las agencias nacionales, y algunas de estas incidencias que se han detectado por todos los usuarios están recogidas justo en vuestras preguntas. Las 3 se refieren al registro de la duración de la movilidad dentro de BM. Una de ellas está relacionada con el campo de la movilidad que se llama non-funded duration, es la duración de no financiada. Es decir, estamos acostumbrados a usar ajustar nuestra duración total y los días que nos salen de la duración normal, siempre las metíamos antes o tendíamos a meter, siguiendo un poco las pautas de K131, en el campo de duración no financiada. Desde hace un tiempo este campo se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque en K171, a diferencia de K131, la movilidad no financiada no existe tal como desde el principio, sino que se plantea a través de una extensión, en inglés, o ampliación de la duración. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre nuestra movilidad es tal cual financiada y cualquier desfase de días debería ir a la extensión de la movilidad con 0. Es decir, hay un tick, 0 grant, extensión 0 grant, y allí ya meteríamos los días que nos descuadran. Por lo tanto, este campo debería estar vacío. ¿De acuerdo? Si en alguno de los casos este campo estaba completo antes de ser bloqueado, porque desde la Comisión Europea se ha bloqueado este campo para que no vayamos introduciendo más días, debéis informarnos nosotros y lo vemos, intentamos reportarlo a la Comisión Europea para que lo vaya limpiando, ¿de acuerdo? Y si no, vais ajustando vosotros los días y viendo que esto quede claro. Es decir, entonces tenemos solamente los días financiados y todo lo que está dentro de la duración pero no financiado va a través de la extensión. Esto es como la norma de K171, como lo sabíamos desde el principio, ¿vale? Esto es 1. 2, por lo que estamos viendo es bastante reciente. Las movilidades que estáis introduciendo en BM, lo detectó un compañero de Alemania, las duraciones que estáis introduciendo en BM desde marzo, abril, ahora junio, puede darse el caso que en la fase de borrador, mientras estáis introduciendo la movilidad y la duración, por ejemplo, la entrada introducida de 2 meses, en vez de calcular 60 días, os calcula 61 días. ¿Vale? Porque no tenía en cuenta la herramienta, por alguna razón, en alguna de estas actualizaciones, BM, por cierto, la BM se está actualizando hoy, hay un nuevo lanzamiento de BM, puede ser que esta mañana no pudieses acceder porque había un bloqueo, ¿vale? Entonces, puede ser que os haya calculado un día más y entonces vosotros puede ser que habéis reducido un día para que os dé 60 días y al final os calcula 59 días, ¿vale? Entendemos, ¿no? Entonces, os sugerimos que reviséis manualmente la duración, que la duración sea correcta, especialmente todos estos días redondos, ¿no? Las duraciones redondas de 2 meses, 3 meses, 4 meses, que vosotros en la fase de borrador, creo que esto no se da el caso si se importan las movilidades en bloque, pero si lo habéis hecho de manera manual, que echéis un vistazo, que las duraciones realmente no se os han quitado un día,
que claro, no es la cantidad, pero realmente si hay bastantes movilidades así, pues se nota, ¿vale? Es decir, es un aviso. Teóricamente la herramienta BM ahora en la nueva versión debería ajustarlo bien, pero os avisamos para que os deis una vuelta antes de presentar el informe final. Y tercera incidencia que lo detectaron también los compañeros, y creo que por vuestra parte algunas instituciones nos habéis reportado, hubo una incidencia en el campo de días de viaje, ¿vale? Es decir, que a la hora de introducir los días de viaje, esto es en caso de movilidad de personal, estos días de viaje se metían justo en el campo de días no financiados y había un desfase que no se calculaba para la financiación los días de viaje. Aparentemente este campo ya está resuelto y se ha corregido, pero os avisamos, por si acaso lo tenéis pendiente, pues que nos vayáis avisando y vayamos reportando a los compañeros informáticos de la Comisión Europea para que ya lo vayan ajustando de manera manual. Pues yo creo que, vale. Otra cosa, tenemos una incidencia también, creo que no están llegando los informes de participantes de manera regular. Hay cierto atasco. Esperemos que con este hotfix de BM se resuelva. Los compañeros de Dinamarca también han reportado que en algunos informes finales, en los borradores, aparecen los porcentajes en la parte narrativa, ¿no? Que vemos en la parte narrativa, los informes globales de el grado de reconocimiento de las movilidades o el grado de informes finales, el porcentaje es desbordado. Se les añaden 2 ceros, es decir, en vez de 100%, pues pone 100 y más 2 ceros. Aparentemente, este error también se va a corregir con este lanzamiento de este BM, pero os llamamos, pues comentamos con vosotros por si es justo un buen momento para tenerlo en cuenta. Todo esto lo repetiremos en Girona, es decir, en la presentación de informes finales en Girona. Vale, pues con dicho esto, queda un pack pendiente de dudas, pero he visto que este pack está reflejado en la presentación de Miguel Ángel. Así que, Miguel Ángel, por favor, cuéntanos, ¿qué tal te va con el Buenos informe final? días, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, un placer estar aquí. Nada, va a ser muy breve. Mi presentación es sobre un caso práctico del proyecto de 2022, creo que se ve. Tenemos Sí, un se proyecto ve. bastante Sí, grande todo correcto. y hemos tenido bastantes, en primer lugar, a ver, ¿qué pasa? Ahora, correcto. En la gestión de BM, la verdad es que en el inicio hemos tenido bastantes problemas con la inserción de movilidades cuando lo hacíamos de uno en uno. La herramienta iba lenta, había errores desconocidos. Sobre todo el cambio que hemos detectado que ha sido bastante bueno ha sido cuando ya han cambiado la ABM para grabar en una pantalla toda la movilidad, porque antes se hacían varias pantallas y era terrible. Sobre todo si lo hacíamos uno a uno, obviamente. La importación creo que daba menos problemas. Y luego sí, lo de los informes del participante, como has comentado, Loreta, es siempre a final de año siempre es el mismo problema, que siempre hay demoras y demás, y muchas preguntas por estudiantes, y bueno, esperemos que se solucione. La verdad es que nosotros sí que hemos detectado que ahora en 2025 la última actualización sí que ha mejorado bastantes problemas de los que teníamos en 2022, 23 y 24. Y por lo menos en lo que yo he gestionado y desde Valladolid hemos gestionado, la verdad es que va bastante más rápido que antes. Antes era desesperante muchas veces. A lo largo de la mañana te ponías con la BM y era mejor dejarlo por imposible. Ahora por lo menos entras y yo creo que más o menos se puede trabajar. En el caso práctico lo voy a centrar sobre todo porque hemos solicitado, teníamos bastante presupuesto de menos oportunidades y en algunos casos ha sido posible ejecutarlo a casi al 100%, incluso más, pero en otros casos ha habido que hacer la transferencia. Nosotros pedimos las enmiendas hace ya bastante tiempo, en cuanto tuvimos información de ello, y finalmente se han aprobado todas generalmente la semana pasada, con lo cual habíamos hablado con SEPIE que sí que se iba a aprobar todo, pero bueno, teníamos esa incertidumbre y la ABM tampoco ayuda mucho porque no se hace el cálculo, es decir, que tienes que tener tu Excel adicional o mirar muy, muy claro, ahora lo enseñaré con unas capturas, donde tienes que mirar exactamente para saber el dinero que tienes en el presupuesto, porque la verdad es que sí que crea ciertas dudas. También pasa lo mismo con la transferencia de región 4 a región 2. Es el mismo caso, es decir, que no lo calcularía igual.
Entonces, SEPIE lo va a calcular tras el informe final, con lo cual nos quedamos más tranquilos. Entonces, os voy a poner ahora caso práctico, que es el registro de movilidades que como OS por la BM, cuando tienen que ser transferencia de menos oportunidades y debería ser apoyo individual o apoyo de viaje. Nosotros lo que hacemos es directamente ir al apartado de presupuesto. Como veis, en azul tenemos un presupuesto que teníamos concedidas 337 movilidades y finalmente tenemos ejecutadas 390, con lo cual teóricamente la OS nos debería activar el 100%, salvo que hubiéramos consumido algún tipo de movilidad de OS, de transferencia de apoyo individual o de apoyo de viaje en OS, que en nuestro caso es un porcentaje bastante pequeño, menos de 10.000 euros, pero sin embargo la BM nos está calculando solo un 57% de registro, es decir, nos registra el 57%, cuando tenemos un presupuesto total ejecutado del 99,4%, y ahí nos crea esa incertidumbre, realmente, es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Que las transferencias nos están sumando al apoyo individual, al apoyo de viaje, y nos lo está descontando de OS. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos primero es ver que no nos hemos pasado con las transferencias entrantes y salientes, con lo cual lo tenemos ok, pero vemos, esto es la parte de abajo de la misma pantalla, vemos que la transferencia presupuestaria de OS a movilidades nos indica que estamos haciendo un 42%, lo que no es verdad. No es verdad porque en el desglose que nos pone debajo de Asia, América Latina, etcétera, estamos viendo, por ejemplo, vamos a poner el caso de la región 1, que tenemos una transferencia desde OS a movilidades de 17.000 euros casi. Y no es así. No es así porque la realidad es que la transferencia de OS es de 0 euros. Es decir, que y tenemos un ejecutado, no ejecutado en esta región de 641. Es decir, hemos traspasado el dinero de menos oportunidades, apoyo individual y apoyo de viaje. Es decir, que la cantidad que nos aparece aquí del 42%, 71.000 euros, es menos 17.000 euros en la región, solo en la región 1. En África subsahariana, en el resto de regiones nos pasa prácticamente lo mismo. Si vamos al detalle de la región 1 en las transferencias presupuestarias, sobre todo hay que fijarse en lo señalado en azul, que es lo que tenemos concedido, incluyendo menos oportunidades, que tendríamos un concedido de 240.000 euros. Y luego lo que hemos declarado realmente, incluyendo las menos oportunidades, son 240.034, es decir, que hay una diferencia de 641 euros. Sin embargo, en BM, como vemos aquí, hemos ejecutado una movilidad de menos oportunidades y el resto lo hemos traspasado. Pero la BM no nos lo está registrando, nos lo está registrando como que lo tomamos de OS. Con lo cual, nos da el error. Y ese error nos pasa con casi todas las regiones, con lo cual hay que tener muy en cuenta el importe concedido en la primera tabla con el importe declarado en la segunda tabla, tener claro que tenemos aprobada la enmienda de menos oportunidades y a partir de ahí hacer los cálculos a mano, sacar un Excel o con calculadora como queráis, pero esa es la forma de intentar tener claro en un documento extra la situación real que vamos a tener al final del proyecto. Con lo cual, haciendo estos cálculos es un poco más trabajoso porque la BM no te lo facilita, no está preparada para ello. Y realmente al final tendríamos una devolución mucho inferior, o sea, una ejecución de OS bastante inferior a los 70.000 euros que decíamos antes. Pasa igual con la región 2, es decir, que si tenemos región 4 y región 2 y hemos traspasado fondos de región 4 a región 2, nos va a pasar el mismo error, es decir, que no lo va a calcular directamente la BM. Entonces, tenedlo en cuenta para cuando hagáis vuestros cálculos, que no os asustéis por eso, que esto es lo que pasa. Y nada, esto es el caso práctico, muy, muy rápido y muy sencillo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, reforzamos, es decir, lo que tenemos que hacer ahora
durante esta semana, si podemos. Es decir, mientras estamos en plazo para solicitar cualquier posible cambio de 50% o menos oportunidades de 2022, porque sabemos que habéis recibido de K171 una notificación por nuestra parte que a partir del año 2023 no hace falta solicitar ninguna autorización previa si queréis transferir fondos de menos oportunidades hacia otros conceptos, ¿vale? Pero si en caso de 2022 sí hace falta solicitar una autorización. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tenéis que hacer vosotros lo que enseñó Miguel Ángel. Tenéis en azul el primer bloque, que esto es lo que es en el convenio, lo que tenéis en convenio estos anexos, y comparáis con el bloque en verde, es decir, lo ejecutado. Y tenemos que ver la diferencia. Si está en menos oportunidades y necesitáis transferir a movilidades, nos tenéis que solicitar o si queréis devolver fondos, bien, pero si queréis transferirlos y o habéis transferido, nos tenéis que solicitar la autorización. Lo mismo pasa si vosotros habéis hecho todo, pero no habéis tenido transferencias de Rusia a la región 2, si no habéis hecho transferencias de más oportunidades, significa que sí que realmente habéis utilizado algo de OS. Y si queréis transferir de OS más del 50%, tenéis que solicitarnos este cambio. Si no se da el caso, es decir, si el azul y el verde es coherente con lo que queréis gestionar, y no tenéis que solicitar ningún cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros a la hora de revisar los informes finales, lo único que podremos hacer es ajustar, porque vosotros ahora no podéis ajustar el campo de OS porque se calcula en base a sus cálculos internos. Como hemos dicho, BM no está adaptada a K171, lamentablemente. Entonces, hace cálculos pues según los cálculos generales del resto de las acciones de K1, de Erasmus+, y lo que vamos a hacer es modificar el campo de OS al alza, es decir, os ajustaremos con lo que vemos que os corresponde. Es decir, quitando todas las transferencias, es decir, lo que enseñó Miguel Ángel, la barra verde de OS, que le resta casi la mitad de OS, pues lo vamos a añadir. Es el único campo que podremos modificar. ¿De acuerdo? O sea, al final, el informe final presentado vuestro podrá ser inferior al informe final aprobado. Pero esto debido a todas estas incidencias técnicas que tiene la herramienta BM. Por lo tanto, es muy importante tener claro qué movilidades, con qué países hace, qué valores queremos introducir, porque el verde, el campo verde, será nuestra revisión que haremos con vosotros en términos generales, ¿no? Haremos concepto por concepto, región por región y veremos. Si habéis hecho la transferencia, miraremos si la habéis solicitado. Si la habéis solicitado, os añadiremos lo que corresponde en OS. Si no la habéis solicitado, pues la ajustaremos lo que corresponde. Por lo tanto, es muy importante esta semana, como resultado de esta reunión, es tener en cuenta este cálculo. ¿De acuerdo? Creo que es más o menos, queremos añadir, es eso lo que estamos reforzando, ¿verdad? Luis y Miguel Ángel, ¿verdad? Que por nuestra parte estaría sí, yo todo. estaba pendiente del chat. El caso es que no ha habido nuevas entradas en el chat. Significa, yo creo que, bueno, efectivamente lo que Miguel Ángel ha planteado responde bien a entradas que había habido durante la intervención de Lola y de Fernando. Esa parte ha quedado un poco resuelta. No hay más entradas, quizás pensando también en Girona. Y por mi parte, yo no tengo recogida más preguntas. Voy a hacer un último repaso por si hubiera algo que se me escapa. Eso es, recordemos, revisamos las duraciones de movilidades registradas, campos de non-funded duration tiene que estar a 0 porque está bloqueado y si hay una incidencia nos lo decís. Ya tiene que calcular correctamente la financiación de días de viaje y revisamos las duraciones totales de movilidades si las habéis introducido en el último mes, 2 meses, por si acaso se os han quitado un día. Es decir, debería haber revalidado hoy, pero a lo largo de esta semana, mañana pasado, bueno, en esto no hay prisa, se puede volver a ajustar. ¿Vale? Yo creo que por nuestra parte sería todo. Bien, Fernando. Muchas gracias, Loreta. Antes de acabar, solo comentaros en primer lugar que respecto a estas presentaciones que hemos utilizado y a la propia jornada, las presentaciones y la jornada estarán disponibles en los próximos días en la sección de jornadas y aparte lo que son las presentaciones y el enlace a la grabación también estarán disponibles junto a la guía de presentación de los informes finales en el apartado solicitud y seguimiento de cada convocatoria.
Y aunque hemos intentado responder a la mayor parte de las preguntas, en caso de que surgieran nuevas preguntas o que tengáis alguna que no hubiéramos atendido, recordaros que os dirijáis a los correos de movilidad.es@sepie.es o dimensioninternacional@sepie.es, dependiendo si es K131 y K171 para cuestiones de las normas de cada tipo de actividad y la propia gestión de los proyectos. Y en el caso que sean dudas más relacionadas con el uso del módulo de beneficiario, a beneficiarimodule@sepie.es. Y con esto, pues, cerramos Si me la permites, jornada. Fernando, Sí. justo entró una pregunta sobre de K171 para que no se nos olvide. La respuesta, ¿verdad, Luis? La respuesta es, si habéis recibido una autorización de la enmienda de transferencia de menos oportunidades, vale para todo el proyecto. Es decir, la autorización es a nivel de proyecto, no a nivel de región. Porque hay una pregunta si es para una región o para todo. Es decir, una vez autorizado, lo podéis hacer para todas las regiones dentro de las que tenéis regiones aprobadas, ¿vale? Esto sería... Con esto yo creo que ya está. Muchas gracias. Pues nada, como decía, gracias a los asistentes que han aguantado hasta las 3 de la tarde prácticamente que estamos. Cerramos esta sesión y esperamos a los participantes de K171 veros en Girona la próxima semana. Y Gracias. muchas gracias una vez más, Miguel Ángel, que por tu apoyo y por estar ahí como siempre. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en Girona.